are extremely proud of the quality balanced journalism Mundo Viperino produces. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But the shine of bias and false news has become all too common on social media, more alarming some media less. Publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Seguro que ustedes conocen el juego del ahorcado. Una leyenda dice que este pasatiempo surgió a raíz de un hombre que se suicidó porque su esposa le confesó que ya no le amaba como antes y lo hizo de una manera tan vehemente, tosca e insensible que decidió ahorcarse. El juego demostraría entonces que al decir las palabras equivocadas podemos hacer mucho daño, por lo que habría que tener cuidado con lo que se dice. Otra versión explica, que esta es la más popular, que los condenados a muerte podían escoger el camino del rito de la vida o rito de la palabra. El verdugo pensaba en una palabra y colocaba al sujeto en una mesa con 5 patas. Por cada letra equivocada, el verdugo rompía una patita. Si fallaba 5 letras, el condenado continuaba con su castigo. Pero si por el contrario adivinaba la palabra, entonces era liberado. Una metáfora muy acertada sobre lo que supone fiarnos de nuestro instinto o dejar que otros decidan nuestro destino, porque no todos los condenados a muerte serían culpables o tendrían delitos lo suficientemente fuertes como para recibir semejante castigo. ¿Ustedes dejarían que otros le juzgaran? El periodismo puede ser bello porque bella es la comunicación que nos conecta entre todos, creando una fuente inagotable de información, reflexiones y sentimientos, pero también puede ser hermoso para quienes ven belleza en la lucha de poderes autoritarios y totalitarios, belleza en la maldad, en una dictadura, porque un nuevo orden mundial de información fue y será posible. Cuando se está en el otro lado, pueden ocurrir 2 cosas: que nos quedemos con la realidad que nos pintan porque nos la pintan, o que tengamos una manera muy distinta de ver lo que sucede de verdad. Me llamó de delitos de narcotráfico de Barcelona. Y yo estuve con mi coche, con las huellas dactilares 6 meses, porque me daba un morbo. ¿Cómo? No te entiendo. Mi coche lo robaron. Sí, y lo utilizaron. Y además atropellaron gente, hubo muerto y todo, con mi coche. Y me daba un morbo. Te lo juro por mi madre. Así pasa, que la figura del periodista o del comunicador en general se ha visto repudiada. Muchísimos de ustedes nos han escrito con una misma petición.
Y creo que va siendo hora de tratar un tema tan importante y de compartir algunas claves que se guardan celosamente y otras que están a simple vista. ¿Cómo? Combatiendo el fuego con un incendio. De la filología nace todo. El estudio de una lengua y el lenguaje son cruciales para comprender qué más variantes hay, qué estilos tiene y cómo se enfocan los términos tratados. En general, muy en general, cómo funciona la mente humana, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Y aún así, algo tan bello como pueden ser las humanidades funciona como un cartucho de adoctrinamiento. Algo que rompe el idioma y miente sobre nuestras raíces. Hay otro detalle que se ha perdido a lo largo del tiempo. La calidad humana. La ética periodística. Por ejemplo, hay muchos casos que se han quedado en silencio por el pánico del denunciante, que ha preferido cancelar una entrevista o una intervención, aun garantizándole que todo ocurriría desde el más estricto anonimato, por pura desconfianza hacia esta profesión. Desde el mundo viperino lo entendemos perfectamente y siempre se ha respetado la voluntad del ajeno, el off the record, que lo llaman. No realizamos periodismo para hacer daño, ni para convertir a una víctima en carnaza. Eso no es periodismo, eso no es informar, eso no es hacer un bien por la humanidad. Hablando de pérdidas, también se cuestionan bastante las dotes comunicativas de los emisores. Supuestamente el emisor tiene una confianza que se transmite a través de su exposición, la cual verbalizaría lo que piensa, lo que siente, lo que considera adecuado, todo auténtico, real. Sucede con los políticos, por ejemplo. Hagamos un examen. Crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимодействии. Masivo y muy importante de la población española y occidental. Si antes de esta pandemia podíamos ser los despiertos, los que estamos aquí, un 1% de la población, ahora fácilmente podemos ser un 10 o un 15% de la población. Y lo segundo, y más importante, se ha visto la auténtica farsa que es este supuesto sistema o circo democrático. Se ha visto como todos. Recuerdo las palabras que me dedicó un compañero actor de doblaje hace varios años. Estábamos en un descanso en el estudio y me dijo: Alba, después de ver cómo os piden a los periodistas que expongáis la información, déjame decirte mi opinión. La locución es fría, no hay cuerpo en el texto, cada frase suena prácticamente igual. Sí. Es perfecto para algo tan insulso como un telediario. Insulso en todos los sentidos, incluso en la manera de tratar la información, que por cierto es la misma todo el día, las 3 partes del día, mañana, tarde y noche. Es demasiado compacta y lo suficientemente superficial como para que las emociones que susciten a los espectadores sean muy concretas y muy básicas. La comunicación también son silencios
y tonalidades. Esto último es muy importante porque la voz se ocupa de dar cuerpo a algo, a una situación. Vamos a hacer una prueba. Tengo aquí un párrafo de un bote de champú y bueno, realizaremos 4 registros: genérico, informativo, publicitario e íntimo, los más comunes. ¿Para qué se usan? Bueno, todos pueden utilizarse en cualquier ámbito. A grandes rasgos, el genérico apenas se da, es para principiantes de locución, como una pequeña toma de contacto para el micrófono. El informativo es para un registro formal en comunicación, no necesariamente tiene que ir ligado al periodismo. El publicitario es para spots genéricos, campañas gubernamentales, para remarcar datos llamativos. Normalmente dan la fuerza que no tienen los datos per se. Y el seductor es muy utilizado para el consumo de productos a nivel mundial, como por ejemplo los perfumes, según qué ropas. Voy a hacerlo sin pausa para que ustedes mismos vean la diferencia. La carga que se le da a un asunto dependiendo de cómo se locuta. Voy a parecer la loca de la colina, como que tengo 4 personalidades diferentes, cuando en realidad son 4 tonos de humor distintos, 4 actitudes dispares entre sí que, cuando se coge la voz adecuada, llama la atención. Esencia del Amazonas. Particular y purificante. Con castaño de Brasil. La marca Rugido del Amazonas te trae los secretos naturales nacidos en la selva profunda para el cuidado de la piel. ¿Sabías qué? La selva amazónica genera más del 20% del oxígeno de la Tierra. Y la vida de sus habitantes, conocidos como las tribus sin edad, gira en torno a las más de 40.000 especies de plantas, entre ellas la castaña del Brasil. Descubre un gel de baño diferente, inspirado en la mayor reserva de recursos naturales. Imposible no disfrutar de algo tan exótico, ¿no crees? No me ha hecho falta poner ninguna mueca, ni siquiera para el efecto de la sonrisa telefónica, que sería muy complicado de conseguir si no se hace ese gesto. Estoy muy acostumbrada a permanecer casi estática y que de mi voz salga fuego, si hace falta. Perdonen que me ponga alguna medalla, pero es mi forma de demostrar que la voz hace todo el trabajo, que de la voz puede depender todo. Si a eso se le combina con las imágenes en movimiento que aparecen en según qué medios, vídeos concretos o palabras detonantes, ya estaría la magia. Quiero que escuchen esta voz. Si usan audífonos, mejor. No es humana. Es de una canción que me compuso un amigo porque dijo que mi voz y mi estilo, personal y profesional, le inspiraba esto. Y que puede hacer que esta falsa mujer cante como yo quiera con su tono. Mi voz recordaría a esta mujer, o incluso mi aspecto. Si la inteligencia artificial puede acercarse a un timbre tan particular como el mío, o algo tan personal como es una voz humana, ¿qué más se puede conseguir con la tecnología? It's the one place I can let my guard down. It's where I can just kick back and be totally comfortable in my own skin. You know what I'm saying? Rocket Mortgage understands that home is where I can be myself. And that feels pretty darn good. Oh. You got this. Take it. Okay, all right. Good job. ¿Qué puede ocurrir con las noticias?
En 1920, un fabricante de cigarrillos entendió que se estaba perdiendo la mitad de su mercado. Las mujeres no podían fumar en público y lo contrató. Bernis consultó a un psicoanalista que le dijo que las más audaces veían el acto de fumar como una rebelión contra el machismo. Bernis podría haber diseñado una publicidad, pero, en cambio, inventó una noticia. Pagó a una docena de chicas para que fumaran en medio de un gran desfile en la Quinta Avenida. Les dijo que llamaran a sus cigarrillos antorchas de libertad e invitó a periodistas. Al día siguiente, sus antorchas estaban en la tapa de todos los diarios. ¡Ja! A partir de ahí, cuentan, Bernis se decantó por esa dirección y con éxito hasta el punto de convertirse en una figura muy notoria. Se negó a definir su actividad como propagandística porque el término por aquel entonces aún se asociaba con el enemigo alemán, de modo que suavizó su discurso. Él se ocupaba de hacer relaciones públicas. Ahora esto va totalmente ligado a la comunicación, siendo uno dependiente del otro en prácticamente casi todos los terrenos y estilos. Ciertas empresas o personas, precisamente profesionales, que den un toque más apetecible a lo que se expone. Pero no quiero desviarme. El tema central es la filología, el manejo del lenguaje. En esta ocasión quiero presentarles mi última publicación. Es un libro de formato ensayístico y de carácter científico que llevo, por cierto, cocinándolo durante casi más de un año, compaginándolo con otros proyectos y publicaciones, de ahí la tardanza. Lo volví a reestructurar, cambié algunas cosas porque ya saben que en la investigación siempre se avanza, pero eso se tiene que cortar, sí o sí, si no estaríamos eternamente con un mismo proyecto. En él se habla de una parte de la realidad que permanece oculta, algo cierto, pero que por lo que quiera que sea no se le da importancia. Añado algunas anécdotas personales y vivencias porque dicen más de lo que parece y sé que ustedes pueden darle la vuelta, pueden sacarle jugo. El desarrollo es ligero, no hay demasiados tecnicismos y avanza de forma progresiva para que todo tipo de lector pueda conocer un poco más sobre campos como la comunicación o la biolingüística. Por ejemplo, cómo se llega a hipnotizar a una persona con el uso de la palabra y a grupos enteros, de qué forma penetran desde las primeras capas de la mente, en qué consiste la responsabilidad educativa y la ética periodística, cómo se debe ejecutar, cómo sabremos que falla, qué formas lingüísticas nos atrapan e inducen a un estado de codependencia, cómo es un telediario, de qué partes se compone, por qué, cómo influye en nosotros la estructura básica de una información, cómo se disfrazan en un discurso las intenciones ocultas del emisor, cómo influye la publicidad en la sociedad, dónde está presente, por qué. En según qué universidades y carreras estos temas están vetados. Hablo por experiencia propia. Aunque no todas las facultades son iguales, es como los docentes. Yo me he encontrado con profesores increíbles que están enamorados de la vida y de querer aprender siempre más, y otros que me han dicho que estas investigaciones pues tienen que limitarse a cosas ya explicadas, porque hay que partir desde un único o ciertos referentes específicos, que si se presenta en según qué tribunales los superiores no lo iban a entender, que son temas muy enrevesados. Bueno, hay de todo, lo recalco, por favor. Y sé que para investigar solo me necesito a mí misma. Y seguro que como mínimo hay una persona en todo el mundo que encuentra útil o interesante esto que se explica aquí. Un primer paso para que el lector tenga una base y ya después decida por sí mismo qué pensar, qué creer, qué temas estudiar. Que sea usted quien tenga absoluta libertad para continuar con su propio camino. Eso que por alguna razón tanto se condena. La independencia en el individuo.
La necesidad de un líder, de curar la desesperanza y de encontrar respuestas a lo que siempre permaneció oculto, nos hace caer en la trampa de enfocarnos en una única realidad. Orgulloso de ser calificado como el cuarto poder, el periodismo ha influido en los momentos más críticos de la historia, preparando un antes y un después. Siendo una profesión prostituida y mancillada por los intereses políticos desde tiempos inmemorables, la figura del comunicador se ha visto lo suficientemente resentida como para seguir siendo prejuzgada sin piedad. La revolución que han traído las nuevas tecnologías, la infoxicación y el peso del carisma disidente ha convertido la investigación en un juego de intereses en el que prima con mayor intensidad el tráfico de emociones. Filología contra la manipulación mediática es una publicación científico-ensayística en la que se diseccionan, desde el punto de la ingeniería lingüística, los diferentes métodos utilizados por los comunicadores a la hora de plantear un discurso. La palabra, detonante del comportamiento, puede ser un arma a favor o en contra del imperio más absoluto. A través de este libro se manejan teoría y práctica de psicología social, principios y máximas de publicidad y marketing, trucos de locución y características claves del buen emisor y buen receptor. No podemos olvidar tampoco los otros pilares que mueven masas. Armas militares que rasgan la mente, el estudio y manejo del inconsciente, la propaganda sucia, la ambigüedad en la ética periodística, el sistema educativo y la reprogramación del instinto natural. Apuntillado con experiencias personales y sorteando la censura de lo políticamente incorrecto, este estudio busca acercarse al lector más curioso y estimular su memoria y sus opiniones, respetando el filo de la objetividad, para demostrar que la pluma es más poderosa que la espada.